Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, queremos que nos explique, porque seguramente ustedes también tienen un relevamiento de cómo ha sido esta instrumentación que se pretende con la receta electrónica, teniendo en cuenta que dicen algunas personas que en las farmacias no aceptaron la manual ya. Claro. Sí, bueno, por eso queríamos salir desde el Colegio Médico con un mensaje tranquilizador fundamentalmente a la comunidad tucumana y explicando de que independientemente de que Tucumán adhirió a la Ley Nacional de Receta Electrónica, Sí. nuestra provincia se encuentra amparada por una ley provincial que es la Ley 9780, que contempla establecer una implementación progresiva de la receta electrónica, hasta tanto se adecúen todas las herramientas informáticas correspondientes. Es decir, estas recetas electrónicas deben ser emitidas desde plataformas que deben contar con toda la rigurosidad legal. Estamos hablando de que estas plataformas deben estar registradas en un registro nacional de plataformas digitales que están aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Y por otro lado, estas plataformas que reúnan las condiciones de legalidad tienen que contemplar a todas las obras sociales, por lo cual hay muchas plataformas que ya tienen digamos, todo lo que es el viso de legalidad en el registro RENAPDIS, que es el Registro Nacional de Plataformas Digitales, pero aún no han adherido a la totalidad de las obras sociales. Entonces, por un lado eso, por otro lado las dificultades que existen en algunos sectores de la provincia de conectividad, todo esto ha llevado a que se llevó a cabo el día 30 de diciembre, antes de la implementación de la receta, de la ley de receta Electrónica. electrónica nacional. Hemos hecho una reunión interinstitucional con el ministro de Salud de la provincia, el doctor Medina Ruiz, con la directora de Fiscalización Sanitaria del CIPROSA, que es la encargada del contralor del ejercicio médico, con los equipos informáticos del Sistema Provincial de Salud y con el interventor de la obra social provincial. Claro. Y hemos Doctor, llegado de manera conjunta y de manera interinstitucional al consenso en que se va a ir implementando la receta electrónica, pero de una manera progresiva y Paulatina. paulatina, doctor, de modo tal que en esa transición, y eso quiero desde el Colegio Médico, llevar la tranquilidad a la población, porque hemos recibido muchísimas consultas por nuestras redes sociales de tucumanos que están yendo a las farmacias y le están rechazando Claro. las recetas de papel. Esto doctor, no es correcto. doctor, Sí, entonces el título sería que en Tucumán se aceptan todavía las recetas manuscritas, Los las dos recetas en sistemas. correcto. papel. Tucumán hoy por hoy está adherido a una ley provincial, Claro. que es la 9780, que establece de que existe la implementación va a ser progresiva. Claro. Bien. Hasta Entonces, tanto, ¿no es cierto?, se reafirmen todo lo que le mencioné, que las plataformas estén exacto. inscritas en ese registro aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, y por otro lado, que las plataformas contemplen todas las obras sociales, porque hoy por hoy un ciudadano tucumano que Sí, tenga una obra social X, no porque no esté registrada en la plataforma, no va a tener derecho a su Claro, descuento. claro. claro, claro. Entonces, por ese motivo es que el ministro de Salud de la provincia estableció que van a convivir ambos sistemas, es Bien, decir, receta electrónica y receta papel, hasta tanto el bien. ministro de Salud de la provincia Claro, no hay un de plazo. Tucumán establezca el plazo Claro. límite de esta prórroga. Yo lo que Perfecto. quiero es fundamentalmente, y les agradezco a ustedes como prensa, digamos que son fundamentalmente los de mantener informada a la población tucumana, es llevarle un mensaje de tranquilidad a la gente, que aún hasta tanto se terminen de aceitar todos los mecanismos informáticos,
sí se va a recibir la receta papel, distinto a lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días, donde farmacias están rechazando la receta papel. Entonces, esa es la explicación. Bien, entonces queda claro, no hay un plazo todavía, conviven los dos sistemas, electrónico y papel, pero ¿qué tiene que hacer la gente que está yendo a algunas farmacias y le rechazan justamente aquí en Tucumán? Exacto, nosotros desde el Colegio Médico hemos transmitido un comunicado y esto ha sido un comunicado interinstitucional con el aval del señor Ministro de Salud de la provincia. No nos olvidemos que esta ley nacional es emitida desde el Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Y en esa ley lo que se dice es que cada jurisdicción deberá adherir a esa ley y que quien es la persona, digamos, competente en la adherencia es el ministro de Salud de cada jurisdicción. Bien, doctor. Y en este caso, el ministro de Salud de la provincia de Tucumán estableció, y en esta reunión que tuvimos de manera conjunta, de que van a coexistir ambos sistemas hasta tanto, ¿no es cierto?, se terminen o finalicen todos los detalles informáticos, inclusive hoy por hoy. Si alguien tiene una obra social determinada de acá de Tucumán, hay muchas plataformas digitales que no la tienen contemplada, claro, no están adheridas. Entonces, esa persona que vaya al médico y que le pida que haga su receta electrónica, lamentablemente no va a tener el descuento. Doctor, nos espera y nos escucha, por favor, porque estamos también, en este caso, a través del teléfono, en condiciones de dialogar con Verónica Pastoriza, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, porque son dos eslabones de la misma cadena, dentro de la cual el consumidor, o los consumidores, ¿no es cierto?, de todos los medicamentos, también estamos atentos. ¿Cómo le va, Verónica? Buenas tardes. ¿Sí nos está escuchando? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, recién, sí, no escuché lo que dijo el doctor, la verdad, soy sincera porque iba manejando. Tranquila, y gracias por atendernos. El presidente del Colegio Médico, que la está escuchando también, nos cuenta que coexisten todavía en Tucumán los dos sistemas hasta que cada uno tenga con las plataformas y los adelantos tecnológicos la posibilidad de que todas las obras sociales estén con posibilidades de que sus afiliados puedan ingresar indudablemente con la receta electrónica, la utilización de la receta papel, porque esto tiene que ver con gente que fue y en las farmacias, en algunas, no las aceptaron. Hay algunas obras sociales que nos dijeron que no nos van a aceptar la receta en papel, por ejemplo, Boreal. Hay otras obras sociales, la verdad que hubo muy mala comunicación de parte de las obras sociales. Nosotros desde el colegio tuvimos que estar hablando una por una, son muchísimas, para ver cómo iban a actuar. Dentro de las principales, lo que es PAMI y Subsidio de Salud siguen coexistiendo. Ya PAMI hace mucho que ya viene el 95% de las recetas, de las prescripciones a través de receta electrónica. Pero sí puede haber confusión. Tenemos, la verdad que preocupación desde las entidades farmacéuticas con este nuevo sistema, porque la verdad que nunca nos llaman a nosotros como para las autoridades que dictaminan estas normativas. De la legislatura sí tengo que reconocer, de la legislatura de acá, pero... Por ejemplo, tenemos mucha preocupación qué va a pasar con la interoperabilidad. Hay obras sociales, supongamos que una determinada farmacia no la trabaje, no puede ver la receta, y si el paciente cae en una urgencia y quiere llevarlo particular, supongamos en un turno y después pedir un reintegro, no puede. Claro. Pero hoy por hoy sí están coexistiendo en la mayoría de las obras sociales. En algunas incluso solo por ahora es el papel, como por ejemplo prensa. Nosotros sí estamos informando a los asociados al respecto, pero la verdad que sí se ha presentado mucha confusión al respecto, ¿no? Bien, entonces... no nos comunicaban cómo era debido. Claro. Sí.
No hay una postura definida para todas las farmacias porque las obras sociales Claro. tampoco reciben, nos decía en algunos casos a prepagas, las recetas en papel. Es decir, faltó la reunión con los actores importantes del sector para unificar un criterio. Bueno, eso desde las entidades nacionales, sobre todo gubernamentales, Sí. o sea, es algo que se ha planteado, de las farmacéuticas, es algo que se le planteó al gobierno. Pero nunca llegó a existir esa interoperabilidad, así que por ahora, y gracias a Dios, siguen en la mayoría de las obras sociales ambas modalidades. Bien. Entonces, ustedes ya hablaron con, por ejemplo, con el Colegio Médico, con el doctor Carlos Sale, a propósito de lo que estaba pasando, porque los médicos son los que emiten las recetas a los afiliados y ustedes son las que venden definitivamente. Es que en realidad, a ver, el que dictamina la norma de cómo trabaja cada obra social es la obra social. Claro. Bien. Supongamos que el médico haga la receta y hay un error al recibir en la farmacia, supongamos que la receta no tenga el diagnóstico, Sí. nos debitan a nosotros como farmacia. Entonces, sí, a nosotros nos regimos con la normativa que dictamina la obra social. Claro. Ellos también, obviamente, pero sí es entendible muchas veces que uno tenga temor a recibir, porque después perdemos. Claro, no cobran, digamos. No, y ya hemos entregado un producto que a nosotros nos ha costado, ¿no? Entonces nosotros desde el momento que ya supuestamente regía la obligatoriedad de la receta electrónica, fuimos nosotros desde nuestro colegio quienes nos conectamos con las distintas obras sociales para ver qué modalidad iban a adoptar. Pero todo esto siempre se lleva a un nivel de confusión, no es tan rápida la comunicación, Claro. las respuestas y demás, uno tiene que transmitirla. Sí, no es tan sencillo. A mí hoy por hoy, por ejemplo, si me preguntaban en alguna farmacia que hago con la receta de subsidio de papel, recibíla nomás y ya se había comunicado desde el colegio. La verdad que la parte burocrática nuestra es muy elevada, entonces a veces también hay pequeños detalles o normativas que se les pasan a las farmacias. Hoy por hoy existen 80 plataformas de prescripción. Claro. 80 Nosotros nos plataformas tenemos para... que adaptar, Claro. conocerlas. Sí, no es fácil. Claro, como que el sistema se lanzó y no estábamos todos listos, ¿no es cierto? En ese sentido. No estamos listos. No. Bueno, por ahora entonces coexisten los dos sistemas, pero depende, de acuerdo a las farmacias, la posición de la obra social, quienes reciben o no la receta de papel. Claro, en realidad depende más que nada de la obra social. De la obra Claro. social. Exactamente, porque por ejemplo hay obras sociales que dicen seguimos solo papel. Como Hay prensa, otras que dice. Claro. como prensa, por Claro. ejemplo, por ahora. Hay otras como Boreal, por ejemplo, que nos han dicho seguimos solo electrónica. Y hay otras como Subsidio de Salud que están con la modalidad mixta. Con la boda digital, perfecto. Perfecto. Ha Claro, sido y usted muy hay clara. otras PAMI, por ejemplo, que estaba en la modalidad mixta, pero ya en su gran mayoría, el 95% de las prescripciones ya vienen siendo electrónicas. Claro. Que la verdad que eso es como el sistema de PAMI para autorizar por ahí es el más fácil para el afiliado también, Claro. porque no tiene que ir con el celular, nada, directamente Claro. con su carnecito de afiliado y número de documento. No Bien. necesita otro, que por ahí no todos tienen acceso a internet o a algo en su momento. Bien. Hay algunas, por ejemplo, que les mandan por WhatsApp, hay algunas que se han tomado, Claro. por ejemplo, el subsidio, se toman el trabajo de imprimirlo, la Claro. receta electrónica. Exacto. No hace falta eso, Bien. les aviso yo a los afiliados que no se tomen la molestia porque no es necesario. Bien. Entonces sí, se presenta confusiones porque son tantas obras sociales Exacto. y tantas modalidades distintas que no es tan sencillo estar El sistema, al perfecto. día. Uno porque está en el colegio, lo Claro, ve día a día, claro. pero el que está atendiendo, permanentemente nos están cambiando las normativas. Claro. Ha sido Verónica muy amable por ilustrarnos. Sí. Que pase usted buenas tardes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buen año. Verónica, gracias igualmente para usted. Verónica Pastoreza, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, porque todo esto comenzó con el Colegio Médico, Exacto. que ha advertido ante algunas situaciones de farmacias que no aceptaban la receta de papel. Estábamos en comunicación con el doctor Sale, que Está nos todo está bien. escuchando, Sí, y está sí. justamente porque le pedimos porque
o son los que pueden encontrarse con algunos inconvenientes. Doctor, ¿pudo escuchar entonces la posición del Colegio de Farmacéuticos que pone a las obras sociales un poco con la responsabilidad esta de que el sistema pueda tal vez ser más ágil y dinámico? Sí, esto es un sistema que verdaderamente lleva toda una logística. Y como dijo delante del ministro de Salud Pública de la provincia, la directora de Fiscalización Sanitaria, se debe establecer un calendario, porque en realidad, desde el punto de vista informático, no es ir a una verdulería a comprar un kilo de papa. Claro, exacto. Se está emitiendo un documento legal al hacer una prescripción de medicación, de lo cual muchos son psicofármacos, y de los cuales tenemos que tener la certeza que esa receta digital sea del doctor Héctor Sale y no de otra persona que no sea el doctor Héctor Sale. Entonces, todo esto lleva a que verdaderamente debe haber un contralor y que estas plataformas deben estar inscritas en una red nacional avalada por el Ministerio de Salud Pública, porque ya el año pasado, como ustedes escucharon, hubieron problemas con recetas electrónicas de la obra social PAMI en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto no es de un día para el otro. Claro, exacto. Las obras sociales tienen que entender que va a llevar un tiempo y que no podemos tener la torpeza de a la gente cortarle el beneficio de que no van a poder ir a comprar su medicamento con descuento de un día para el otro. Va a llevar tiempo y el tiempo límite, como lo dijo en la reunión, lo va a poner el ministro de Salud de nuestra provincia, porque le cuento que no todas las provincias de la Argentina aún hicieron la adhesión. Hay varias provincias que está pendiente. Nosotros, si bien conocemos que verdaderamente estamos adheridos y conocemos los beneficios de este nuevo sistema, pero también queremos darle tiempo a que se hagan las cosas como corresponden para evitar problemas legales, fundamentalmente, y para evitar también de cortarle el derecho a mucha gente que vive en zonas, digamos, suburbanas y que no tienen la misma conectividad que tiene uno acá en San Miguel de Tucumán. O sea, creo que fundamentalmente no dejemos de tener en cuenta la beta legal y por otro lado no dejemos de tener en cuenta la equidad. No podemos restringirle a la gente que vaya a comprar un medicamento bajo ningún punto. Además, doctor, se está pagando, uno está al día con la obra social, llega a la farmacia y tiene un problema que no le compete exactamente en cuanto a la operatividad, a la dinámica del sistema o a la legalidad. Usted paga y no puede conseguir el medicamento porque la obra social tampoco actúa rápidamente. Eso también es una injusticia. Es una tremenda injusticia e inequidad. Entonces yo creo que en este caso las obras sociales no pueden tomar una conducta absolutista y pueden decir a partir de hoy tal obra social no recibe, como lo vi yo en persona en la farmacia, en una farmacia conocida, donde había gente esperando porque le dijeron esta obra social no recibe. No podemos tomar esa postura. Bien. Gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Hemos tenido un bloque que interesa a todos, porque todos necesitan por algún familiar o en forma propia un medicamento y ahora nos quedamos con ¿aceptará o no mi obra social? Bueno, ya está del lado de ellos la responsabilidad y vamos a tratar de ahondar. Muchas de ellas son nacionales, pero otras sí son de la Cámara Provincial y vamos a tratar de que también entiendan esta transición, como dice usted, en el marco de la legalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Marcelo, antes de la pausa para repasar, tenemos una postura del Colegio Médico, otra también desde el Colegio de Farmacéuticos, para tener en cuenta. Coexisten tanto papel como electrónico en subsidio de salud y PAMI. Atención, prensa, solo papel, Boreal, solo boleta electrónica. También dato para tener en cuenta, porque uno cuando va a una farmacia va con la urgencia de conseguir el medicamento. Ahora, lo que dijo el doctor Sale es que deben recibir la receta papel todavía, porque no se ha puesto un término. Desde la provincia hay una ley provincial que avala. No hay todavía un plazo en el que se diga que a partir de este momento no se reciben las recetas en papel. Es decir, quiere, por lo menos que quede claro, que debe ser
sujeto a las leyes. Y hoy la ley ampara todavía en la provincia la presentación, de acuerdo a lo que dice la postura del Colegio Médico, de la receta en papel. Vamos a tratar de comunicarnos también con Mario Coltan porque él está en Boreal, está en la Cámara y es un tema que preocupa a mucha gente que dice, entonces, si yo tengo Boreal, ¿qué hago con la receta en papel? Vamos a tratar de hablar con Mario Coltan en los bloques que sigue. Vamos a tratar de que, por supuesto, también nos explique. Bueno, tenemos más información en TV Prensa, por supuesto, pero se impone que una pausa, Marcelo. Exacto, es la primera, ya volvemos.